Por tradición, porque no nos fijamos, porque nos lo enseñaron así, o bien porque no profundizamos lo suficiente, en muchas ocasiones nos dejamos llevar por aquello que hemos visto y metemos la pata. La primera de ellas es la desconexión, funcionando, operando de un inyector, especialmente cuando es piezoeléctrico. Sometemos al circuito a diferentes cargas para las que no ha sido testado, probado o está estudiado para soportar. En alguna ocasión nos parecerá que es exactamente la misma conducta que cuando un inyector se avería. Cuidado, es importante notar que hay diferencias importantes entre la conducta que sucede cuando un inyector se avería y la que nosotros proporcionamos en el momento de desconectar un inyector a lo bruto. Es porque en ese suceso podemos llevarnos por delante una unidad de mando, una unidad de control, una ECU, o bien un motor. Y claro, alguno dirá, ¿cómo podemos llevarnos por delante un motor? Bueno, poco a poco iremos viendo que esto también es plausible y es evitable, simplemente no metiendo la mano donde no nos mandan, o bien conociendo bien qué es lo que estamos tocando y no alterando algo que no ha sido calculado para tocarlo de esta manera. Un inyector, el comportamiento básico de él, especialmente cuando es un piezoeléctrico, es como un interruptor de la luz. Cuidado, no un pulsador, un interruptor de la luz de casa. Nosotros pulsamos para encender y la bombilla o el consumidor permanecerá encendido o bien hasta que se funda o bien hasta que nosotros toquemos el interruptor en sentido inverso. Un inyector piezoeléctrico es lo más parecido a esto. Cuando nosotros lo alimentamos, ejecutamos una función de apertura de este inyector que no se revierte sola, sino que somos nosotros quien indicaremos cuándo parará esta acción. Principalmente disponemos de un par de versiones de un inyector moderno. Unos serán de bobina y otros serán con un sistema piezoeléctrico en el cual profundizaremos bastante en otros vídeos. Cuando estén disponibles os los adjuntaremos por aquí, más que nada porque comprender la esencia de este sistema nos dará un resultado muchísimo mejor, no solo en inyección, sino en otros muchos elementos que completan un vehículo. Como digo, si nos basamos en las diferencias claras que hay entre un inyector piezoeléctrico y uno electromagnético, pues es sencillo. Una bobina para el electromagnético que debemos alimentar, que tarda X tiempo en alimentarse, que tiene un proceso de descarga propio por el consumo que es el que necesita la propia bobina para energizarse, para generar una temperatura y para crear un campo magnético, cosa que con el piezoeléctrico no sucede. El piezoeléctrico se comporta exactamente igual que un condensador o cualquier acumulador. Cuando nosotros ejecutamos la orden de carga, lo alimentamos y él nos acumula una cantidad de corriente en el interior, que no se perderá a no ser que nosotros la consumamos de alguna manera. Si bien es cierto, todos ellos incorporan una resistencia que es precisamente para que no llegue a acumular una corriente de forma perpetua, pero no está pensada para que nosotros conectemos y desconectemos a nuestro libre albedrío, sino que es para que pierda de forma natural esa corriente almacenada y que no sea peligroso operar con ellos. Por este motivo, y aunque incorpora esta resistencia, que el valor es bastante elevado, nosotros debemos descargar vamos a llamarle condensador para que sea sencillo, y de esta manera retraer la válvula que tenemos ejecutada con este pistón. Si nosotros retraemos esta válvula, el inyector cesará justo en ese momento. Si nosotros esperamos a que se retraiga por sí sola, lo hará mucho más adelante. Si os he comentado la necesidad de poder cerrar este circuito para evitar que la carga permanezca dentro, o por lo menos que permanezca más tiempo del adecuado, es por una razón, y es que cuando nosotros realizamos la acción de desconectar un inyector piezoeléctrico, puede coincidir, puede que no, pero puede coincidir que se encuentre justamente entre ese lapso de tiempo entre la apertura y el cierre del inyector, en cuyo caso vamos a prolongar la apertura del mismo.
cosa que el resultado imagino que todos lo imagináis, y si no, pues os muestro alguna lindeza que podemos encontrar en algún motor que ha tenido un problema de inyección. Un pistón roto se ve enseguida. Un pistón dañado ligeramente no se ve en ese momento. Tengamos en cuenta que el pistón es solo una porción. Podemos generar defectos tanto en el bulón, en la biela, en el cojinete o en el propio muñón de la bancada o de la biela, en este caso, que sería propiamente lo que dañaríamos en primera instancia. Si no realizamos operaciones incorrectas y un día se rompe, será porque de forma natural ha sucedido así. No hemos intervenido en ese defecto. Vamos ahora con otro punto que se repite constantemente, y es el hecho de que en muchas ocasiones energizamos un inyector sin disponer todavía de presión dentro del propio inyector. La purga de los inyectores antaño no era importante, porque eran inyectores mecánicos, pues que si no purgaban ahora lo harían dentro de 5 minutos y si no de 10. Si mientras tanto habíamos quemado el motor de arranque, era de las pocas cosas que podía suceder. En la actualidad esto ya no es así. Para ello debemos fijarnos que un inyector no es ni más ni menos que un grifo de casa, en el cual llega un flujo y cuando nosotros abrimos el grifo, el combustible, en este caso, sigue su marcha. ¿Hasta cuándo? Hasta que cerramos el grifo. Estoy seguro que todos estáis familiarizados con lo que sucede dentro de un inyector. Para ello es tan simple como ver cuál es la cápsula de maniobra que incorpora diferentes fases. Incorporar diferentes fases que tienen que maniobrar dentro de un inyector supone que cualquier fallo que tengamos en una de las etapas va a perjudicar a la siguiente. A ello debemos añadir varios factores importantes. Cuando nosotros ejecutamos una maniobra con la parte eléctrica del inyector y por tanto también con la válvula de control que tenemos en la parte superior, estamos ligando esta maniobra al inicio de una serie de etapas. Si alguna de las del medio tiene tal cantidad de burbujas de aire que no puede continuar con el ciclo, este se interrumpe. La siguiente vez que intentamos sucede lo mismo y así sucesivamente hasta que o bien solucionamos o sustituimos el inyector por otro que tenga precargado una cantidad de líquido que pueda terminar la operación. Cuando estamos operando a velocidad de motor de arranque, la presión que tenemos en un circuito common rail, en la gran mayoría de vehículos, tiene más o menos alrededor de unos 200 bares y como mucho hasta los 400 bar. Esto es importante remarcarlo porque a esa presión y a la velocidad que ejecutamos las maniobras en un inyector, no somos capaces de expulsar el aire que almacenamos dentro de estas cavidades. Mientras estamos maniobrando con la parte eléctrica, esto se dificulta y mucho. Tanto es así que ciertos inyectores se dice, aunque de forma incorrecta, pero se dice que si operamos con ellos y tienen una burbuja de aire en el interior, vamos a inutilizarlos. En la actualidad ya hay métodos para poder solventar prácticamente cualquiera haya pasado lo que haya pasado. Ahora bien, esto en muchas ocasiones es igual de caro que la sustitución del mismo. Tener en cuenta que en la gran mayoría de casos disponemos de unos estrangulamientos que lo que hacen es que cuando tenemos operando los circuitos hidráulicos, el estrangulamiento permite tener variabilidad en las presiones dentro de cada una de las cámaras. Este estrangulamiento que estamos viendo en esta sección de aquí, este de aquí, este de aquí y los demás que existen dentro de un inyector son puntos por los cuales será complicado poder drenar ese aire que tengamos en el interior. Es importante remarcar que cada vez hay más cantidad de inyectores piezoeléctricos que son bastante susceptibles a caer en un tipo de error de este estilo. Por ello, si estandarizamos el hecho de que tenemos que purgar el sistema antes de conectar la ficha eléctrica, vamos a garantizar que no tendremos un problema de este estilo. Por tanto, en cualquier manipulación del sistema hidráulico, en el cual hemos drenado el líquido que tenemos en el interior, deberemos seguir un proceso bastante simple, que es no sujetar firmemente la tuerca de entrada del propio inyector hasta que tenemos la purga ejecutada hasta ese punto, y no terminaremos la sujeción de la parte de retorno hasta que completemos el drenado del aire que tengamos en el interior. Si bien es cierto que en la actualidad disponemos de retornos presurizados, aquí tenemos algo que facilita esta tarea y es el hecho de que tenemos una bomba, una prebomba,
que ya implementa una presión en el circuito hidráulico que permite precisamente el drenado de este aire que tenemos en el interior. Siempre, como digo, sin conexión eléctrica, para que no se ejecute ninguna orden de apertura y cierre del inyector sin haber completado este proceso. Para poder solucionar este tipo de inconvenientes, la gran mayoría de sistemas incluyen un sistema de purga que, lógicamente, deberemos de ejecutar nosotros mediante el sistema OBD2 y con una máquina de diagnóstico. Cuando no conocéis el procedimiento para poder ejecutar este tipo de órdenes, debéis seguir estrictamente el manual del fabricante. Si no disponéis de él, debéis consultar a alguien que sí que lo tenga. Vamos ahora con otro punto que este es bastante común y que normalmente no está tan orientado a profesionales, sino propiamente al usuario final, cuando se nos encienden las luces del cuadro. Sin llegar a ejecutar la orden de giro en el motor de arranque, escucharéis en muchas ocasiones una bomba eléctrica que precarga el circuito. Es muy común escuchar un sonido que cambia conforme va avanzando en el tiempo. Esto es porque estamos presurizando el combustible hacia la bomba de alta. Este proceso es indispensable porque en aquellos modelos que necesitamos que el retorno vaya presurizado, no solo estamos acercando el diésel a la bomba de combustible, sino que además estamos presurizando el retorno. De este modo tan simple, estamos mejorando el arranque del automóvil y disminuyendo la cantidad de errores semejantes a cosas que ya hemos tratado en este vídeo. Por tanto, y a sabiendas de que los vehículos diésel actuales solo acercar la llave ya arrancan, no es necesario que sea tan veloz. Si escuchamos la bomba eléctrica, dejemos que cargue, que no cuesta tanto, son un par de segundos a lo sumo. Bien, vamos con otro punto. Purgar el sistema diésel con el motor de arranque. Pues está claro que esto es una mala práctica, porque llevamos todo el vídeo indicando que el hecho de disponer de burbujas de aire en cualquier sistema actual de inyección es malo. Pues propiamente cuando ejecutamos la labor de cambio del filtro diésel es cuando debemos estar más atentos a este tipo de sucesos, porque en muchas ocasiones no pensamos que al introducir un filtro nuevo está vacío. Creemos que únicamente llenando el filtro con combustible hemos terminado la operación, y esto no es así. En muchísimos vehículos actuales, como he comentado en el punto anterior, disponemos de un sistema de diagnosis que permite el llenado y purga de todo el circuito completo. Cuando nosotros realizamos el cambio de filtro diésel es cuando debemos ejecutar esta tarea. Y hay algo en lo que no acostumbra a caer mucho la gente. Y es el hecho de que la lubricación de las bombas diésel de alta es propiamente con el combustible, en la gran mayoría de casos. Las bombas actuales, que operan a muchísima presión y con unos ajustes impresionantes, necesitan de esa refrigeración. Vamos ahora con un quinto punto que no acostumbra a relacionarse con un automóvil diésel, y es el hecho de permanecer con el motor guardado, con el vehículo parado en un garaje durante meses, años. Esto tiene un perjuicio, más allá de que las gomas, retenes, etcétera, pues lógicamente por la inactividad acaban o terminan degradándose, pues hay que añadir el hecho de que el combustible también se degrada. Las mezclas en los combustibles producen una descomposición del mismo. Esa descomposición termina agravando el interior de una bomba. El interior de una bomba es muy... Os lo muestro. Nada, hombre, servicio de catering a domicilio. Como os comentaba hace unos segundos, el interior de una bomba trabaja tan ajustado que el hecho de que tengamos algún tipo de residuo o que hayamos estropeado la superficie de cualquiera de las partes deslizantes rectificada y pulida, pues va a terminar con la bomba en escasos segundos. El hecho de que se nos deteriore el combustible en la parte interior origina algún tipo de error de este estilo, pues sí, cavidades, partes cáusticas que han deteriorado las superficies de todos los metales pulidos y que en el primer arranque vamos a estropear tanto la bomba como los inyectores a continuación. Esto es algo mucho más común de lo que os podéis imaginar, más aún cuando este combustible lleva una dosis importante de mezcla, pues es algo que perjudica y bastante todo este tipo de elementos tan finos. Bien, con este punto terminaríamos este bloque de 5, pero
De paso, se me acaba de ocurrir que podemos incluir otro que es bastante importante. Tiene que ver con la incorporación de una prebomba de combustible en vehículos que no la llevan de forma nativa, de forma natural. Estos automóviles que no incluyen esta prebomba, normalmente se le incluye una prebomba cuando el vehículo tiene un problema de una gravedad sustancial en el primer arranque. Tengamos en cuenta que es muy común en vehículos que la propia aspiración se realiza a través de la propia bomba de combustible, tengamos algún tipo de impedimento para el primer arranque de la mañana cuando existe una bolsa de aire. ¿Y por dónde, no? Pues cuando el circuito no es totalmente estanco, parte de este diésel vuelve otra vez al depósito y donde desaparece el diésel se llena de aire. Tengamos en cuenta que todos estos rotores tienen en la punta un retén de este estilo. Este tipo de retenes cierran con la carcasa frontal. El eje, en su trayecto normal y corriente, gira multitud de veces. En unas ocasiones se genera ciertas erosiones por el propio contacto del metal, muestro un eje, como digo, del propio metal con el canto vivo del propio retén. Aunque el retén sea de caucho, termina erosionando el propio metal por el desgaste típico y normal de algo que está girando dentro de otra cosa. El problema viene que también en otras ocasiones, además de este desgaste típico, sumamos el hecho de que un retén se endurece con el paso del tiempo, que por tanto ya no se va a adaptar correctamente al metal. Y en ese momento juntamos dos escenarios. Por un lado, tenemos una pérdida de combustible en un sentido, y cuando detenemos el motor y pasan unas cuantas horas, por el espacio que queda entre la propia goma y el eje, vamos a introducir aire en esa cavidad. Por tanto, retrocederá el combustible hacia el depósito y el primer arranque será nefasto. Podríamos pensar que la incorporación de una prebomba ayuda justamente a esto. Sí que vamos a llenar la bomba con combustible en el momento que pongamos el contacto. Perfecto, pero tenemos que tener en cuenta cuál es la tracción, cómo estamos moviendo la bomba diésel. Si tenemos una tracción por correa, lógicamente tendremos una pérdida de combustible, un goteo, que se solucionará fácilmente. Como nos goteará, no nos pasará la ITV, nos mandarán tarjeta roja para casa y os espabiláis. El problema viene cuando la tracción de la propia bomba es por piñonería o bien por una cadena de distribución. En el momento que movemos por cadena o bien por piñones, tenemos un problema mayor, y es el hecho de que esa pérdida de combustible va a caer directamente en el circuito de lubricación, al cárter. Mezclaremos combustible con aceite. Tenéis por ahí algunos vídeos de qué es lo que sucede cuando corrompemos el aceite. Y si no, pues tampoco hay que imaginarse mucho. Cuando perdemos la lubricación, rompemos todo el motor, por habernos ahorrado lo que vale un triste retén. Por tanto, esto ha sido todo, y además coincide que se para el maravilloso compresor de pistón que me tiene hasta los